En este capítulo del podcast no vamos a utilizar ningún tema musical porque me parece que es un tema realmente serio, y aparte el nombre del personaje, que se llama la asesina de la manteca, no tiene ningún tema que pueda asemejarse o que pueda representarla. ¿Pero en serio te crees vivo por hacer eso? La última vez que Henry Porter había visto a su amiga irlandesa Kate Webster, ella acababa de salir de la cárcel por latrocinio, que prácticamente es hurto, robo. 6 años después, en marzo de 1879, Kate fue a visitarlo a su casa de Londres con un elegante traje de seda. Llevaba el apellido de casada Thomas y explicó que había heredado una casa en el próspero Richmond, pero que deseaba venderla junto con su contenido. Entonces Kate le preguntó a Henry si conocía a algún agente inmobiliario para dicha venta o compra, ¿no?, de otra persona. En efecto, Henry le presentó a John Church. Entonces Kate contrató al hijo de Henry, Robert, para que le ayudara a llevar una caja desde su casa de Richmond, esta casa que estaba vendiendo, hasta la estación de tren. Durante el trayecto, ella arrojó la caja al río Támesis. La cosa es así. Por desgracia para Kate, la caja que había tirado al río Támesis apareció corriente abajo un día después, y un carbonero la vio al cruzar un puente. Creyendo que contendría bienes robados o algo de interés, la sacó del agua y la abrió. Pero en su interior había un torso femenino desmembrado y 2 piernas envueltas en papel marrón. Horrorizado, obviamente, acudió a la policía, que enseguida relacionó el espeluznante hallazgo con un pie humano hallado hacía poco cerca de allí. Mientras, en la villa Mayfield, en Richmond, los vecinos de Julia Thomas empezaron a preocuparse. Llevaban 2 semanas sin ver a la señora Thomas, una señora viuda de 55 años de edad, aunque su doncella, Kate, aún estaba por allí. El 18 de marzo llegó a la casa una flota de vehículos alquilados por John Church para llevarse el mobiliario de la señora Thomas por 68 libras. Cuando le preguntaron quién había dispuesto aquello, quién había tomado esa decisión, por qué venían a sacar las cosas de la casa de una señora que no se iba de ningún lado, el hombre dijo que la señora Thomas había sido la que tomaba la decisión y señaló a Kate, que huyó corriendo y tomó un tren a Liverpool. Church comprendió que la señora Thomas, con quien había tratado, en realidad era una impostora, y llamó a la policía. La misma, o sea la policía, registró la casa y halló manchas de sangre, huesos de dedos carbonizados en la chimenea y un recipiente de cobre lleno de grasa humana. Scotland Yard, o sea la policía, averiguó que Webster había huido a Irlanda y allí la arrestó. El 2 de julio fue juzgada por asesinato en el Tribunal Penal Central. Los escabrosos detalles del crimen fueron surgiendo a lo largo de 6 días de declaraciones. Webster había entrado a trabajar para Julia Thomas en enero de 1879, pero pronto empezaron a llevarse muy mal. Julia estaba descontenta con el trabajo de su sirvienta, que se entregaba a la bebida, y al cabo de un mes la despidió con un preaviso de algunas semanas. El 2 de marzo, Julia esperaba en su casa a su asistenta para que la ayudara a prepararse para un servicio en la iglesia local, pero Kate, que se había ido a un pub cercano, volvió tarde y Julia se retrasó. Al regresar del servicio, discutieron fuertemente y, según Kate, ella misma empujó a su patrona escaleras abajo en un arrebato de rabia y embriaguez. Luego la estranguló con sus manos para evitar que gritara y la mató. Con un serrucho para carne, un cuchillo de trinchar y una navaja de barbero descuartizó el cuerpo, del que quemó trozos grandes en la cocina. Kate repartió otras partes del cadáver entre una maleta de mano y la caja que más tarde echó al río. Optó por ponerse la ropa de su difunta patrona, adoptar su identidad y vender sus posesiones. Algunos informes llegaron a afirmar que Webster había hervido el cuerpo de la señora Thomas y había vendido su grasa como manteca
en pubs locales. Cierto o no, es por ello que se le llamó la asesina de la manteca. Declarada culpable, Webster fue ahorcada el 29 de julio de 1879. Pero la historia no terminó acá. Y puede haber más. ...132 años después, Richard Attenborough, que vos decís, ¿quién es Richard Attenborough? Era el que hacía de dueño de Jurassic Park. Bueno, ese actor, en la vida real estamos hablando, su hermano pequeño, David, o David como quiera decirle, es un científico, divulgador y defensor del medio ambiente, siendo los fósiles uno de sus múltiples pasatiempos. De hecho, cuando era pequeño su hermana adoptiva le regaló un ámbar que tenía dentro insectos fosilizados. No sé si te suena de algo. Bueno, el presentador de programas de la BBC, este mismo Attenborough, estaba en su casa en el área de Richmond allá por el 2011 cuando pensó en hacer una reforma del patio, su jardín trasero, y había comprado esta propiedad en 1952 y creyó que ya era hora de hacer esa reforma que tenía ganas de hacer, con lo que contrató una empresa que se puso con su excavadora a levantar medio jardín, y en esas apareció una bolsa negra con un cráneo. El señor Attenborough dio parte a las autoridades, a la par que estaba fascinado con el descubrimiento, y tras muchos exámenes se averiguó que era el cráneo de Julia Martha Thomas, ya que la casa del naturalista estaba justo camino de lo que habría sido el famoso pub Hole in the Wall, donde Kate había escondido o había hecho desaparecer dicha bolsa. ¿Qué te quiero decir con esto? Nada, que tal vez una ironía del destino haya hecho aparecer la cabeza de esta señora en la casa de un investigador 132 años después. Nada más que eso. Fin de la historia.